Soy reportera nocturna de La Lupa Metropolitana, un periódico de tiraje mediano que se vende más por costumbre que por prestigio. Llevo 3 años en este turno, el menos deseado de todos, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La redacción queda en la colonia Doctores, en un edificio viejo de 3 pisos que siempre huele a café recalentado y toner quemado. No hay ventanas en el área donde me siento, solo la luz blanca de los tubos fluorescentes y el sonido ocasional de las teclas, cuando hay algo que escribir. La mayoría de las noches no pasa nada, o lo que pasa ya lo conocemos: balaceras en Iztapalapa, incendios en bodegas de Azcapotzalco, accidentes en Periférico, lo de siempre. Mi trabajo consiste en estar pendiente del radio de la policía, monitorear el canal interno del C5, revisar redes sociales y escribir las primeras notas de las emergencias nocturnas. De vez en cuando me cae alguna filtración. A veces un paramédico llama para contar algo que vio en una escena. A veces un judicial borracho suelta de más, pero nada que cambie el mundo. Esa noche, un martes de febrero, hacía frío. Tenía la chamarra puesta y los pies entumidos. Eran las 3:24 AM cuando sonó el teléfono fijo de la redacción. Ese aparato casi no suena. Todo lo hacen por celular o correo. A veces es un borracho que marca por error, o un vecino paranoico reportando ovnis. Lo levanté sin pensar. Redacción nocturna. Buenas madrugadas, dije. Un silencio. 3 segundos. 4. ¿Lucía Herrera?, preguntó una voz de hombre, seca, sin acento definido. Sí. ¿Quién habla? No puedo darte mi nombre, pero necesitas escuchar esto. Vas a querer escucharlo. Hice una pausa. Miré el identificador. Número oculto. La línea tenía esa calidad estática que a veces traen las llamadas desde cabinas o teléfonos viejos. Habla rápido, le dije. No me gustan los misterios a esa hora. Escucha con atención. A las 5:35 van a encontrar un cuerpo. Mujer, 27 años, en una casa de la colonia Escandón. La dirección es cerrada. No ha salido en ningún sistema. Aún nadie sabe. Pero tú vas a saber. Si llegas antes, lo vas a ver. Es una escena limpia. Pero no fue suicidio. Es una advertencia. Me incorporé en la silla. ¿Por qué me llamas a mí? ¿Quién eres? No hagas preguntas. Ve. Te conviene estar ahí. La dirección es calle Minería 144, interior 3. Tercer piso. La víctima se llama Diana Olvera. Trabajaba en el centro de archivo judicial. No está reportada como desaparecida, pero ya no contesta desde ayer, y hay cosas que no deben desaparecer sin que alguien las vea. Colgó. Me quedé con el auricular en la mano. La voz no era familiar, pero había algo en el tono, en la forma en que dijo mi nombre. Una urgencia que no era de broma. No perdí tiempo. Llamé al jefe de información, Ramiro, pero su celular estaba apagado. Le mandé un mensaje por WhatsApp con la dirección. Voy a checar una llamada anónima. Suena raro. Si no reporto en 1 hora, marca a alguien. Agarré mi mochila, metí la grabadora, la libreta, mi identificación de prensa y una linterna de mano. Afuera la ciudad estaba muerta. Tomé un taxi por app. El conductor no dijo nada en todo el camino. Llegamos a la colonia Escandón a las 4:08. La dirección era un edificio viejo, de 4 pisos, fachada amarillenta, sin vigilancia. Los focos del zaguán parpadeaban. Toqué el timbre del interior 3. Nada. Subí las escaleras. Puerta de madera con marco de hierro. Cerrada. Bajé otra vez. Di la vuelta al edificio. Vi que había una reja de servicio entreabierta, probablemente mal cerrada. Entré por ahí. Un pasillo oscuro llevaba a las escaleras traseras. Subí de nuevo hasta el tercer piso.
La puerta trasera estaba abierta. Adentro, la oscuridad era casi total. Saqué la linterna y avancé por el pasillo. Olía a humedad y algo más seco, metálico. La sala estaba desordenada. Revistas en el suelo, un vaso roto. Al fondo, el baño con la luz prendida. Y ahí la encontré. La mujer estaba en la tina, agua limpia. No había sangre, ni golpes visibles. Pero los ojos estaban abiertos, la boca también. Una expresión congelada de sorpresa. Estaba completamente vestida, como si se hubiera metido así. Lo extraño era la postura, el cuerpo rígido, los brazos alineados al cuerpo, casi militar. No había nada en la escena que gritara crimen, pero tampoco nada que dijera accidente. Tomé fotos, muchas. Tomé nota de la hora. Llamé al 911. Cuando llegaron los paramédicos, yo ya había revisado el departamento. En la mesa encontré una carpeta con documentos del archivo judicial, copias de expedientes, unos sellados como confidenciales. Lo metí todo a mi mochila antes de que llegaran los policías. La policía subió, vio el cuerpo y llamaron a sus superiores. Yo mostré mi identificación. Me pidieron quedarme. Llegó una agente de investigación, Carmen Ibarra. La había visto antes cubriendo un caso de desaparición en Tlalpan. Me reconoció. Le conté lo de la llamada. ¿Te dijeron el nombre de la víctima? Sí. Diana Olvera. Me dijeron que trabajaba en el archivo judicial. Carmen frunció el ceño. ¿Quién te lo dijo? Llamaron a la redacción, voz anónima. No dijo nada más. ¿Y por qué tú? ¿Por qué no llamar al 911? No lo sé. ¿O si lo sabes? Me dijo, con tono seco. Me callé. Regresé a la redacción cerca de las 7 de la mañana. Nadie más había llegado aún. Fui directo a una computadora y abrí los documentos que había tomado. Eran fotocopias de expedientes de archivo, casos viejos, algunos con nombres tachados, otros con sellos del Ministerio Público. Lo raro es que muchos coincidían en algo. Involucraban a un mismo juez. Nombre: Ernesto Garibay. Casos resueltos en tiempo récord, todos con víctimas mujeres, y todos archivados por falta de pruebas. En uno de los expedientes, encontré el nombre de Sandra Palomares. Me quedé helada. Sandra había sido becaria en nuestro periódico hacía un año. Joven, aplicada. Se fue sin decir mucho. Luego desapareció. Nadie supo más de ella. Hasta que la encontraron muerta en la Barranca del Muerto. La policía dijo que fue un asalto. Yo fui la primera en llegar a esa escena, también por una llamada anónima. Esa vez también me dijeron el nombre de la víctima, el lugar, el objeto clave. ¿Quién demonios me estaba guiando? Seguí revisando. Había una hoja suelta, no oficial, con una lista de nombres escritos a mano. Reconocí 3. Todos eran mujeres que habían muerto en circunstancias ambiguas. Una de ellas, Mariana Luján, había sido encontrada ahorcada en su departamento. Otra, Cecilia Rebolledo, supuestamente se había arrojado de un puente. Y ahora, Diana Olvera, en una tina. Empecé a atar los cabos. Todas habían trabajado, de alguna forma, en áreas de documentación legal. Sandra era pasante en la fiscalía. Mariana había sido archivista. Cecilia, transcriptoras de audiencias. Todas jóvenes, sin familia cercana, y con acceso a información judicial. Y ahora yo tenía esa información. Llamé a Carmen Ibarra, la agente. Le conté lo que había encontrado. Me citó en una cafetería en la Colonia del Valle. Fui. Lo que tienes es grave, me dijo sin rodeos. Garibay tiene años protegido. Es intocable. Pero esto podría cambiar algo. ¿Quién me está mandando esto?, le pregunté. No lo sé,
Pero si yo fuera tú, tendría cuidado. Te están usando. ¿Y si es alguien que quiere que salga la verdad? ¿O si es alguien que quiere que te maten igual que a ellas? Esa misma noche, volví al turno. El jefe Ramiro ya sabía todo. Me pidió que bajara el perfil, que no publicara aún, que esperáramos la versión oficial. Me negué. Publiqué una nota general, sin detalles, solo que había dudas sobre la muerte de Diana Olvera. No mencioné los documentos, pero al final del artículo, dejé una línea. El expediente estaba abierto, y alguien no quería que se cerrara. Esa misma madrugada, a las 3:12, volvió a sonar el teléfono fijo. Contesté. Gracias por ir, dijo la misma voz. ¿Quién eres? Alguien que aún está adentro, pero no por mucho. Pronto me van a encontrar. ¿Qué quieres de mí? Que escribas, que no lo entierres como hicieron con las otras. La próxima vez, no solo va a ser un cadáver, te van a buscar a ti. El juego cambió, y colgó. No volví a dormir bien desde entonces. Cada noche, cuando camino hacia la redacción, siento que alguien me observa. Cada vez que suena un teléfono, dudo en levantarlo. Pero no he dejado de escribir, porque ahora sé que la verdad está ahí, escondida entre líneas, y que alguien muy dentro del sistema está tratando de escupirla hacia afuera, a través de mí. Durante más de 6 años trabajé como repartidor de periódicos en la madrugada. Comencé cuando mi hija Camila nació. Tenía que encontrar un segundo ingreso, algo que pudiera hacer sin dejar mi chamba principal, que era de auxiliar en una tienda de pinturas por Avenida Vallarta, ahí por la zona de Plaza Galerías. Lo de los periódicos empezó como algo temporal, pero se volvió parte de mi rutina. Todos los días, de 3 a 6 de la mañana, salía en mi moto, cargado con fajos de papel, cruzando colonias dormidas y calles frías. Al principio, lo disfrutaba. Me gustaba la calma de la madrugada. El silencio era casi medicinal. Podías escuchar tus pensamientos con claridad. Las calles de Jardines del Valle, Lomas Altas, Puerta de Hierro, todas parecían distintas a esa hora. Había algo poético en ver cómo el mundo despertaba despacito, mientras uno dejaba los periódicos que nadie leería completos. Me sentía invisible, pero útil, casi como un fantasma con propósito. Fue hace poco más de 9 meses cuando las cosas empezaron a sentirse mal. Primero fueron detalles pequeños, cosas que uno no cuenta porque piensa que son tonterías. Un coche estacionado en un lugar donde nunca hay ninguno. Un hombre parado en una esquina a las 3 de la mañana, mirando sin moverse. Una silueta dentro de un vehículo con los cristales empañados. Detalles que uno archiva en la mente como anécdotas, no como advertencias. Pero después las coincidencias se repitieron. Yo llevaba una ruta fija. Comenzaba en la bodega que tenemos en la colonia Seattle, justo atrás del Parque Ávila Camacho, y de ahí subía por Patria. Pasaba por Puerta de Hierro, entregaba en un par de edificios por Avenida Acueducto, y luego cruzaba a Lomas del Valle, La Estancia, y cerraba por Ciudad del Sol, antes de regresar al punto de origen. Todo iba bien hasta que empecé a notar algo raro con un coche. Era un Volkswagen Jetta, modelo viejo, gris oscuro, sin placas delanteras. Faros opacos, parabrisas cuarteado del lado del copiloto. No parecía estar en buen estado, pero tampoco era un chatarra. Lo vi por primera vez estacionado en Calzada Central, una de esas calles que rodean Andares, en una zona donde no hay mucha vivienda. Me llamó la atención porque a esa hora, 3:40 a.m., no suele haber nadie ahí. Pasé a su lado y noté que tenía el motor encendido, pero luces apagadas. No vi al conductor. No pensé mucho en eso.
Al día siguiente, lo volví a ver. Esta vez en Avenida Universidad, justo frente a una tienda abandonada que antes era una sucursal de Farmacias Guadalajara. Ahí estaba el mismo coche, ahora con las luces prendidas. Me detuve unos segundos a revisar si traía placas. Nada. Y otra vez, no vi al conductor. Lo inquietante empezó cuando noté que el coche siempre aparecía en mi ruta. Nunca en el mismo punto, pero siempre durante mi recorrido. Y cada vez más cerca. Al principio parecía casual. Luego ya no. Empezó a seguirme. Recuerdo una noche especialmente clara. Hacía frío, había neblina ligera, y yo andaba con retraso por culpa de una llanta baja que tuve que parchar antes de salir. Eran las 4:20 a.m. Yo iba por la avenida Naciones Unidas, ya casi por el cruce con Juan Palomar y Arias, cuando sentí unas luces detrás. Venían a una distancia cuidadosa, no muy cerca, pero tampoco lejos. Me detuve frente a un edificio donde tenía que dejar 5 paquetes. Me bajé rápido y me giré. El Jetta estaba ahí, al otro lado de la calle. Apagado, sin luces. Pero recién estacionado. No había duda de que me venía siguiendo. Ese fue el primer día que sentí miedo real. No sé cómo explicarlo. No fue solo la presencia del coche. Fue la manera en que aparecía en lugares cada vez más solitarios. La forma en que se detenía cuando yo me detenía. El hecho de que nunca podía ver bien al conductor. Un rostro a medias. Una silueta. Como si lo hiciera a propósito. Decidí mencionárselo a uno de los otros repartidores. Ulises. Un morro de 22 años que hacía la ruta del sur, por las Águilas y Bugambilias. Le conté mientras tomábamos un café de termo, ahí sentados en la bodega. No eres el único, me dijo, casi en voz baja. A mí me pasa lo mismo. Pero no es un Jetta. Es una camioneta Explorer blanca. Siempre se me aparece cuando paso por Periférico. Me quedé helado. No por lo que dijo, sino por el tono. Como si hablar de eso hiciera que se hiciera más real. Decidimos comparar rutas. Ver si había algo en común. ¿Nos seguían por ser repartidores? ¿Por llevar cierta información? ¿O por alguna otra razón? Al día siguiente, tomé precauciones. Me llevé un desarmador plano metido en el interior de la chamarra. Empecé a grabar en el celular cada vez que veía el coche. Pero las grabaciones salían borrosas. A veces el coche ni siquiera se veía bien. Una noche decidí hacer algo más drástico. Lo seguí. Cuando lo vi estacionado por Lomas del Valle, esperé a que se moviera. Me mantuve a distancia, fingiendo que entregaba un periódico. El coche arrancó y dobló por una calle sin salida. Lo seguí con cuidado, sin prender las luces. Lo encontré estacionado frente a una casa abandonada, una de esas propiedades de 2 pisos, con grafiti en las paredes y el pasto crecido hasta la banqueta. Me acerqué. Sentí que la adrenalina me secaba la garganta. Me bajé de la moto, dejé el motor encendido. Caminé despacio hacia la puerta del conductor. No había nadie. El coche estaba vacío, pero encendido. La puerta estaba cerrada. Me asomé por el cristal. Había algo en el asiento del copiloto. Periódicos, doblados con cuidado. Todos con marcas rojas, como círculos en ciertas notas. Notas sobre robos. Personas desaparecidas. Crímenes sin resolver. Me fui de ahí en chinga. No dormí esa noche. En los días siguientes, las cosas se pusieron más intensas. Empecé a encontrar paquetes de periódicos en lugares donde no los había dejado. En casas vacías. En terrenos baldíos. Una vez incluso encontré uno dentro de mi mochila, ya con marcas rojas en una nota que yo ni había leído aún. Alguien la había colocado mientras yo repartía. Eso fue lo que me hizo ir a la policía. Me atendieron como quien escucha a un borracho. Tomaron nota. Me dijeron que patrullarían la zona. Nunca lo hicieron.
me di cuenta de que estaba solo en esto. Y entonces, una madrugada, vi algo que no me dejó dormir por semanas. Fue en la zona de Villa Universitaria, cerca de la entrada trasera del TEC de Monterrey. Era un tramo solitario, una calle cerrada. Vi el coche. Pero esta vez había otro repartidor dentro del vehículo. Lo reconocí de inmediato. Era Rubén, un señor ya grande que cubría la zona de colinas de San Javier. Estaba sentado en el asiento trasero, con la cabeza agachada. Parecía dormido. Toqué el cristal. Nada. Golpeé más fuerte. No se movió. Corrí a buscar ayuda. No había nadie. Cuando regresé con un vigilante de una caseta, el coche ya no estaba. Desapareció. Nadie vio nada. Rubén no volvió a trabajar. Nadie habló de él. En la bodega dijeron que había renunciado. Pero su moto seguía ahí, estacionada afuera, cubierta con una lona. Desde entonces, decidí dejar la ruta. Pedí que me cambiaran al turno de oficina. Me pusieron a revisar hojas de entrega, firmar comprobantes, cosas aburridas pero tranquilas. Dejé la moto, dejé la noche. Pero hay algo que me sigue inquietando. Hace una semana, mi esposa encontró un periódico en la cochera. Lo dejé pasar, pensé que sería casualidad. Al día siguiente, otro, ya marcados con círculos rojos. Uno de esos tenía una nota que hablaba de un hombre desaparecido en Avenida Patria, un trabajador nocturno. Y en la foto pequeña, pixelada, juraría que era Rubén. No sé quién o qué está detrás de ese coche. No sé si hay varios, si somos parte de un patrón, si nos observan por lo que vemos en la noche o por lo que ignoramos. Pero sé que no estoy solo. Hay alguien más ahí afuera. Conoce nuestras rutas, nuestras rutinas, nuestras casas. Durante más de 20 años trabajé de guardia de seguridad, siempre en turnos de noche. No por falta de opciones, sino porque me gustaba la calma, el silencio, ese tipo de paz que solo conocen los que se quedan despiertos cuando el resto del mundo duerme. Además, me acostumbré. Uno aprende a convivir con la oscuridad, a distinguir los sonidos reales de los que produce la mente cuando se queda demasiado tiempo sola. Esto que voy a contar ocurrió en una obra ubicada al borde de la ciudad, entre el Cerro del Chiquihuite y una colonia llamada Lomas de Cuautepec. Allá donde los caminos de terracería se mezclan con calles mal pavimentadas, y donde, si uno se asoma tantito de más, ve como las casas parecen colgar del barranco. Era una construcción grande, ambiciosa, financiada por una inmobiliaria que, según decían, tenía relaciones con gente pesada. Nadie preguntaba mucho. El lugar ya tenía cimientos y 4 pisos levantados. La estructura estaba completa, pero faltaban instalaciones, acabados y todas esas cosas que le dan forma a un edificio. Había también un sótano amplio, destinado a ser estacionamiento. Las entradas estaban tapadas con vallas de lámina, y la caseta de vigilancia era apenas una casucha de madera con un escritorio, una silla rota, un microondas y un monitor de circuito cerrado que a veces fallaba. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Compartía la jornada con otro guardia llamado Julián, un tipo joven, no pasaba de los 30, delgado, piel morena, cabello lacio siempre engomado hacia atrás y una forma de mirar que no me gustaba. No me malinterpretes, no era grosero ni nada, pero tenía la costumbre de quedárselo viendo a uno, como si esperara que cometieras un error. Hablaba poco, pero hacía bien su trabajo. Puntual, ordenado, limpio. Parecía más militar que guardia. Durante las primeras 2 semanas no hubo incidentes. Nos turnábamos para hacer rondas cada hora, como manda el protocolo. Revisábamos los puntos ciegos, el perímetro, las bodegas donde guardaban herramienta, los niveles superiores. Siempre todo en orden. Al menos,
Eso creí. Una noche, cerca de las 10:20, noté que Julián no había regresado de su ronda. Pensé que se le había hecho tarde revisando alguna zona, así que no me alarmé de inmediato. Pero cuando pasaron 15 minutos más, empecé a preocuparme. Tomé la radio y le hablé. Julián, ¿me copias? Solo ruido. Esperé un poco y volví a intentar. Julián, reporta posición. Silencio. Agarré la lámpara y salí de la caseta. La noche estaba rara. No sé cómo explicarlo. El viento no soplaba como otras veces. El aire estaba denso, como cuando va a llover, pero sin nubes. Todo parecía detenido. Empecé por el edificio principal, subiendo por las escaleras improvisadas del costado norte. Revisé el primer y segundo nivel. Nada. Todo vacío, salvo por el eco de mis pasos. Subí al tercero. Al fondo, en una esquina mal iluminada, noté algo en el suelo. Me acerqué y vi una libreta negra. No era una bitácora oficial. Al abrirla, encontré dibujos. Figuras humanas deformes, hechas con tinta negra y trazos frenéticos. Algunas tenían palabras escritas alrededor. Sin cara. Viene del fondo. No lo mires directo. Me helé. No por lo que vi, sino porque reconocí la letra. Era de Julián. Me empecé a mover más rápido. Bajé al segundo nivel, luego al primero. Revisé los cuartos de herramienta, el área de mezclas, las escaleras exteriores. Todo vacío. Fui hasta el sótano, bajando por la rampa aún sin pavimentar, entre barro seco y varillas expuestas. El sótano siempre me incomodaba. Tenía un eco extraño, como si el lugar tragara el sonido en vez de rebotarlo. Y ahí, al fondo, vi la linterna de Julián, prendida, tirada junto a una columna. Corrí, la recogí. Estaba caliente, como si la hubiera dejado caer hace apenas unos segundos. No había huellas, ni señales de lucha, ni rastro de sangre. Pero al levantar la linterna, vi algo clavado en la pared de concreto. Una fotografía. Era una imagen en blanco y negro, recortada de alguna revista vieja. Mostraba a un grupo de obreros construyendo un edificio, todos sonrientes. En medio, un hombre con el rostro tachado a lápiz. La foto estaba pegada con un clavo oxidado. No entendía qué significaba, pero en la parte de atrás alguien había escrito, con letra temblorosa, «Él se quedó abajo». Me regresé a la caseta con el corazón en la garganta. Llamé al supervisor, pero su celular estaba apagado. Intenté contactar a Central, pero tampoco contestaron. Encendí el monitor de las cámaras. La del sótano mostraba estática. La del tercer nivel estaba negra. Las otras dos funcionaban, pero no mostraban movimiento. Pasaron las horas. A las 3 de la mañana, creí volverme loco. En la cámara del primer nivel apareció alguien. Una figura, quieta, parada junto a una columna. No se movía. No tenía linterna. No hacía nada. Solo estaba ahí. El sistema de grabación tiene la función de registrar movimiento. Cuando algo se mueve, lo marca con un recuadro verde. En este caso, el recuadro apareció, pero la figura no se movía. Entonces, a las 3:17, desapareció. No caminó. No se desvaneció. Simplemente, en un cuadro estaba, y en el siguiente ya no. Como si nunca hubiera existido. Salí de la caseta, sin pensar. Corrí hasta el primer nivel. Lo revisé todo. No había nadie. Ni siquiera señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero en la columna donde apareció la figura, encontré algo. Una identificación de seguridad. Era la de Julián. Tuve que contener el impulso de correr. Volví a la caseta y pasé el resto de la noche con la puerta cerrada, la lámpara encendida y la radio en la mano. A las 6 en punto, llegaron los del turno de día. Les conté todo, pero se rieron.
Dijeron que Julián tal vez se había largado, que no sería el primero en abandonar el trabajo sin avisar. Pero yo sabía que no. Algo no encajaba. Y lo peor fue que la libreta, la fotografía y la identificación desaparecieron. Revisé mis bolsillos, el escritorio, todo, como si nunca las hubiera tenido. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Renuncié esa misma tarde. Meses después, por curiosidad, regresé al lugar. El proyecto se detuvo. Nadie quiso decir por qué. Las estructuras siguen ahí, abandonadas, cubiertas de maleza y polvo. Nadie construye, nadie cuida, nadie entra. Pero si pasas de noche y te detienes a escuchar, juras oír pasos en el sótano. Pasos que no suben, ni bajan. Solo giran, como buscando algo que se perdió. O alguien. Y si preguntas por Julián, nadie se acuerda de él. Es como si su nombre nunca hubiera estado en las listas, ni en los registros, ni en el sistema. Solo yo lo recuerdo. Porque esa noche, vi cómo lo llamaba algo desde el fondo. Y él fue. Sin dudar, sin decir adiós. Como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. No volví a trabajar de noche, no después de eso. Las semanas que siguieron me sentí, ¿cómo decirlo?, descolocado. Como si me hubieran sacado de un lugar donde todo tenía un orden, aunque fuera precario, y me hubieran aventado a otro donde las reglas ya no se aplicaban. Todo el tiempo estaba alerta, como si algo me siguiera. Caminaba por la calle y volteaba cada rato. Cerraba las ventanas antes de que cayera el sol, y el sonido más mínimo me ponía los nervios de punta. No dormía bien. Soñaba con columnas de concreto que se cerraban como si respiraran, con varillas dobladas que se movían solas, con alguien parado en la oscuridad mirándome sin ojos. Traté de olvidarlo. Me dije que tal vez estaba sugestionado, que el cansancio, el insomnio y los años me habían jugado una mala pasada. Incluso fui con un médico. Le conté que tenía problemas para dormir. Me recetó pastillas, pero no sirvieron. Lo que vi esa noche, lo que sentí, estaba más allá de lo que se puede explicar con pastillas o terapia. Una tarde de octubre, más de 5 semanas después, mientras comía en una fondita cerca de mi casa, me encontré con Joel, un excompañero de seguridad. También había trabajado alguna vez en la misma empresa, aunque en otra zona. Me preguntó cómo estaba y si seguía trabajando en la obra del cerro. Le conté que había renunciado, que no quería saber nada más de ese lugar. Entonces, él se quedó serio. Bajó la voz y me dijo: ¿Tú sabías que esa obra ya había sido cancelada una vez, hace años? Negué con la cabeza. Nunca me lo habían dicho. Yo estuve en ese mismo terreno en 2014, dijo, antes de que lo reactivaran. Pero era otra empresa. Había empezado la excavación del sótano. Un día, mientras hacían una zanja profunda para meter los pilotes, encontraron algo. ¿Qué cosa? No sé. Los ingenieros no lo dijeron, pero de un día para otro pararon todo. Mandaron traer a un grupo de personas que no eran de la constructora. Hombres trajeados, con camionetas oscuras. Sacaron cajas. Luego llenaron todo de cemento y sellaron la zona. Nadie supo nada más. Al poco tiempo, despidieron a todos. Me reubicaron. El terreno se quedó solo, abandonado, hasta que lo retomaron hace como 2 años. Le pregunté por qué nunca me contó eso antes. No creí que te tocara ahí, dijo. Hasta que vi tu cara ahorita. Esa mirada la conozco. Yo también soñé con ese maldito sótano durante meses. Me dio su número y se fue. Esa misma noche, me decidí a volver. No sé si fue por curiosidad, por necedad o por la necesidad de entender qué había pasado con Julián. Algo me empujaba.
esa sensación de que algo no se había cerrado. Fui en domingo, poco antes de la medianoche. Me llevé una lámpara de cabeza, guantes, una palanca y mi radio vieja, por si acaso. El terreno estaba rodeado de maleza. La reja oxidada se dio con un poco de esfuerzo. Todo el lugar olía a humedad, como si llevara siglos abandonado. El aire estaba tibio, sin viento. Caminé hasta la estructura principal. Subí los niveles. Todo igual. Polvo, palomas muertas, grafitis en las paredes. Pero al llegar al tercer piso, vi algo que me congeló. Una linterna. No era la mía, ni la de Julián. Era otra, más moderna, como las que da el nuevo contratista. Y estaba encendida. Me agaché. Estaba sobre un papel, una hoja arrancada de un cuaderno. Tenía una sola palabra escrita en tinta negra. Abajo. Sentí que algo dentro de mí se contrajo. Pero no me detuve. Bajé al sótano. Ya no tenía el mismo aspecto de antes. Habían demolido parte de la losa. Alguien había hecho una excavación nueva. Una especie de túnel que no existía antes. Justo al fondo, detrás de las columnas. La tierra removida estaba apilada a los lados. Parecía reciente. Entré. El túnel descendía unos 4 metros. No era muy ancho. Apenas cabía agachado. Estaba cubierto de tierra suelta, con algunas vigas de madera sosteniéndolo. A cada paso, sentía que el aire se hacía más pesado. Hasta que llegué al final. Ahí, en una cámara irregular, sin forma definida, encontré algo que no voy a olvidar jamás. Había paredes talladas. No con herramientas modernas, sino a mano. Como si alguien, o algo, hubiera raspado la tierra durante días. Las marcas eran largas, curvadas, repetidas, como garras, y al centro, una especie de figura construida con varillas, pedazos de casco, tela de uniforme y huesos. No hablo de huesos humanos, no lo sé, pero tampoco parecían de animal. Encima, colgaba algo como un amuleto hecho con placas de seguridad. 4 placas. Una de ellas tenía un nombre, Julián Sosa M. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado. Solo recuerdo que la lámpara de cabeza empezó a parpadear, y entonces lo sentí. Un aire cálido, no frío, no viento, sino como el aliento de alguien. Justo en mi nuca. No quise mirar atrás. Subí por el túnel a rastras. Tropecé 2 veces. Me raspé los brazos, la cara, las rodillas. Pero salí. Corrí sin mirar atrás. Salí del terreno. Me subí al primer taxi que vi. No me importó que me cobrara de más. Desde esa noche, no volví a salir después del anochecer. Cambié de ciudad. Me vine a vivir a Tepeji del Río, lejos del distrito. Trabajo en una tienda. En el día. No le conté esto a nadie más. Hasta ahora. Lo único que conservo de esa noche es una de las placas. La guardé sin querer, entre mi chamarra. Tal vez para recordar. Tal vez porque, en el fondo, sé que eso no terminó. A veces, cuando me quedo dormido sin querer en la tarde, sueño con ese lugar, con el túnel, con las paredes que respiran, con la figura de varilla que, poco a poco, se levanta del centro de la cámara. Y en el sueño, siempre hay una voz que me dice, aún falta uno.